Mateo capítulo 22. Vamos a estar aquí fijando nuestros ojos en el mensaje del día de hoy. Mateo 22, versículos 1 al 14. Mateo capítulo 22, verso 1 al 14, dice la palabra así. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que se hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Cierra sus ojos conmigo, vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana, Señor, que nos has reunido, que nos has concedido, Señor, invocar tu nombre y estar aquí. Bueno es que estemos hoy delante de ti, Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo hoy se siente con nosotros a enseñarnos esta parábola, Señor. Así como tú enseñabas a tus discípulos, Padre, que tu Espíritu Santo hoy traiga revelación. Abre los cielos hoy, Señor, para que cada persona, cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, tengamos entendimiento, Señor, y tengamos oídos para oír, Señor amado. Padre, háblanos el día de hoy, Señor, asístenos, Padre, necesitamos de la influencia, Señor, necesitamos de la persona de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, siéntate con nosotros a hablarnos y enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes, el título del mensaje se llama Las bodas del Cordero. Ese es el mensaje del día de hoy que quiero estar compartiendo. Voy a estar apoyándome exactamente en esta parábola, en la parábola de la cena de bodas. Y quisiera empezar explicando qué es una parábola. Hoy queremos estudiar la parábola de la cena de bodas, pero quiero empezar a explicar qué cosa es una parábola. Tal vez usted haya leído las parábolas en la Biblia y tal vez a ciencia cierta no sabe lo que es. Una parábola es una historia terrenal, es una historia de los ejemplos naturales de nuestra vida o del mundo natural, pero que tienen un significado espiritual. Es, por así decirlo, un ejemplo de la vida natural, de la vida cotidiana, pero que detrás de ese ejemplo trae o tiene un significado espiritual. Jesús enseñó a través de muchas parábolas a la gente, enseñó por diversas parábolas. Por ejemplo, dijo que el reino de los cielos era semejante a una red y que sacaba muchos pescados y que una vez que los sacaba, al final separaban los buenos y separaba los malos, queriendo decir que así es el reino de Dios y que al final del tiempo y al final del siglo, así también los hombres perversos van a ser separados y los hombres justos van a ser separados para una vida eterna. O sea, él quería poner un ejemplo de la vida natural, un ejemplo en el cual todos pudieran comprender ese ejemplo tan sencillo, natural, de lo que nosotros nos rodea, para que Jesús a la vez, al estar explicando esa parábola, la gente pudiera captar el mensaje espiritual, la enseñanza que detrás de ese mensaje venía. Obviamente, en este pasaje que acabamos de leer, que se trata de una preparación, de un festejo para unas grandes bodas, obviamente Jesús no estaba interesado en que usted y yo nos interesáramos mucho o nos enteráramos de cómo estuvo una boda allá en Israel o allá en Medio Oriente, sino Jesús quería captar toda la atención de nosotros para que nosotros entendiésemos cuál era el significado espiritual que había detrás de este ejemplo.
Jesús quería captar toda la atención de los oyentes que estaban ahí para que ellos entendieran cuál era la verdad espiritual del reino de Dios que Jesús les quería transmitir a través de ese ejemplo que acabamos de leer de esa parábola de la cena de bodas. Quisiera decirle que esta parábola es muy importante. Esta parábola que Jesús mencionó en esta ocasión era quizás de las más importantes, en las cuales se pueden entender muchas otras parábolas. Eran los últimos días de Jesús sobre la tierra. Era Jesús de los últimos mensajes que le iba a dar a la humanidad de su boca. Usted hoy está escuchando un mensaje, pero simplemente Jesús ya no está con nosotros. En esos momentos sí Jesús estaba enseñando, sin embargo eran los últimos mensajes que él estaba dándole a la humanidad. Jesús quería que la gente se apercibiera, Jesús quería que la gente entendiera profundamente cuáles eran esas grandes verdades del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se acercaba su muerte. Se acercaba la muerte del Hijo de Dios. Él sabía que lo iban a matar dentro de pocos días. Había de entrar a Jerusalén para que lo mataran. Había controversia en aquellos tiempos. Había enfrentamientos religiosos con los fariseos y con los saduceos. Había polémica. Había gran shock espiritual entre la gente. Estaba a punto de morir el gran maestro, el Hijo de Dios. Y sabe, quería él establecer fuertemente y profundamente las verdades del reino de Dios. Y es por eso que capta toda la atención de la gente con esta parábola. ¿Qué compararé el reino de Dios? Y empieza a explicar esta parábola que es sumamente importante, ya que era una de las últimas parábolas. Y en esta parábola Jesús quería establecer profundamente las grandes verdades del reino de los cielos. Vamos a ver el verso 2 de esta parábola, vamos a irla viendo, verso a verso. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante o es parecido, es lo que quiere decir la palabra semejante. El reino de los cielos es semejante o es parecido a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Bien, Jesús empieza a comparar el reino de Dios y empieza a decir, el reino de los cielos es parecido o es semejante o es igual a este ejemplo que a continuación les voy a relatar. Y Jesús empieza a relatar la parábola. Empieza a decir que un rey hizo fiesta de bodas a su hijo y empezó a hacer algunos preparativos. Te vuelvo a repetir, Jesús no estaba interesado en que tú y yo nos enteráramos, ¿verdad?, de cómo estuvo la fiesta, de cuántos preparativos hubo, sino la verdad espiritual que hay detrás de esta verdad. Yo quiero decirte que lo que Jesús estaba diciendo en sencillas palabras es que así como él dijo que iba a haber una fiesta de bodas aquí en la tierra, para que todos lo comprendieran, Jesús estaba diciendo algo similar. Jesús estaba queriéndole decir a la gente y a la humanidad, en el cielo también van a haber unas bodas. Tal vez tú no lo sabías, pero yo te quiero decir que en el cielo va a haber una gran celebración. Va a haber un día en que los cielos de los cielos, donde habita Dios y toda la eternidad, va a haber una gran celebración. Se llaman las bodas del Cordero. Y Jesús estaba diciendo que en ese gran día también se van a celebrar esas bodas. Apocalipsis capítulo 19, quiero que veas una escena. Estamos aquí viendo el Apocalipsis, que es el tiempo del fin, y aquí nos relata más o menos los acontecimientos futuros, y aquí también nos asegura que va a haber una celebración de bodas en los cielos. Verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Otra vez vemos una cena de bodas, solamente que vemos este pasaje en el libro del Apocalipsis, ya que es el tiempo del fin. Jesús quería decirle a la humanidad, va a llegar un día en que los cielos se van a celebrar la cena de bodas. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a leer el verso 7, desde el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios.
O sea, Dios está sellando la firma y la invitación de que va a haber una cena de bodas, y Dios, que no miente, dice, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, se van a cumplir, se van a cumplir. Quiero explicarte un poquito qué significa esto. Esta cena o esta celebración de bodas es, por ponerte un ejemplo, como cuando alguien se encuentra fuera de su país, ¿verdad? Y va a llegar de otro país para casarse con su novia que se encuentra, por ejemplo, en México. Vamos a suponer una persona que vive, no sé, en Estados Unidos, sin embargo está comprometido con X persona de aquí de México y va a llegar de los Estados Unidos para casarse. Va a ser una celebración en la cual se van a unir dos personas, pero nunca jamás se van a separar. Es, por ejemplo, como cuando una persona vive en otro estado de la República y la persona comprometida con él vive en otro estado de la República y no se pueden ver, llevan tiempos separados, sin embargo anhelan el día en el cual van a poder estar juntos. Déjenme ponerle un ejemplo. Hace un par de años, antes de que yo me casara, yo vivía en la ciudad de Guadalajara. Yo estaba ministrando en una congregación en la ciudad de Guadalajara. Bien, mi esposa, la que hoy es mi esposa, en ese tiempo no era mi esposa, ella vivía en la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros estábamos comprometidos, íbamos a casarnos, pero el gran obstáculo era que casi nunca podíamos estar juntos. No era una relación normal en la cual pues yo la visitaba a su casa, ¿verdad? Nos poníamos a platicar, sino que esporádicamente cuando yo llegaba a ir a México, pues solamente platicábamos escasos minutos. Yo tenía que regresar urgentemente al ministerio en el cual yo estaba desempeñando y a las responsabilidades que yo tenía en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, en la fecha de bodas que establecimos, las pocas llamadas por teléfono que llegábamos a hacer, créame, eran un día en el cual nosotros esperábamos. Era un día en el cual nosotros estábamos anhelando que ese día llegara. ¿Por qué? Porque sabíamos que ese día no iba a haber separación. Cada que nos veíamos, los escasos minutos que nos llegábamos a ver en la Ciudad de México, ¿sabe? Eran como tiempos que volaban para mí, para ella, porque nosotros anhelábamos el día en el cual ya nadie tuviera que regresarse a su estado o a la ciudad en la cual se encontraba. Anhelábamos el día en el cual pudiéramos estar juntos y sin ninguna separación. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que va a llegar un día en el cual Cristo Jesús, el Hijo de Dios, va a llegar y se va a unir a su esposa, pero nunca jamás se va a separar. Quiero explicarle algo. Jesús estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, pero Jesús se fue. El esposo se fue y dijo, va a llegar un día en que el esposo les será quitado y entonces van a tener que ayunar, porque el esposo les será quitado. Pero el esposo un día prometió volver. Por cierto, nadie iba a saber su regreso, ni la hora ni el día. Sin embargo, el esposo habría de regresar a tomar a su esposa. Y de lo que yo le estoy hablando el día de hoy, es el gran día en el cual el esposo habrá de venir a su esposa, pero nunca jamás será quitado otra vez. No, otra vez ya no será quitado Jesús. Jesús nunca más se va a abandonar otra vez a sus discípulos, sino esta vez viene para quedarse en esta gran celebración, para quedarse perpetua y eternamente con aquellos que son su iglesia. Vemos en la parábola que hubo un rey que hizo esta cena de bodas. ¿Quién es el rey? El rey en esta figura es Dios. ¿Quién es el que ha hecho la gran celebración? Dios. Fieles son las palabras de Dios, leímos ahí en los textos del Apocalipsis. ¿Quién es el Hijo? ¿Para quién son las bodas? Las bodas son las bodas del Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Es Jesús, el Hijo de Dios. Y la pregunta interesante aquí es, ¿quién es la esposa? La esposa nos lo describe claramente, Apocalipsis 19:8. ¿Quién es la esposa? Ya vimos que el rey es Dios, el Hijo es Jesús, la esposa, dice el verso 8, y a ella, hablando de la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es esa esposa? Los santos. La esposa es la iglesia. Usted, si luego quiere revisar en su casa, Efesios capítulo 5, explica este misterio respecto de Cristo y la iglesia, si usted ha leído la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo será el día en el cual la unión de Cristo con su iglesia para siempre? Para nunca más dejarla. Es cierto que la iglesia está aquí en esta tierra, está la iglesia dispersada sobre toda la faz de la tierra, sin embargo no tienen al esposo físicamente.
Sin embargo, el esposo prometió un día que habría de volver, en el cual esa esposa debería de estar vigilante, anhelante a la llegada y a la venida de su esposo. Ese día será un día glorioso. Sería un día en el cual Cristo Jesús va a venir a quedarse con sus hijos. Y todos sus hijos, todos los santos, su iglesia lo verá cara a cara. Es hermoso leer la Biblia, pero usted nunca ha visto a Jesús cara a cara. Usted y yo aquí nunca hemos visto a Jesús cara a cara. Ese día será un día glorioso, porque en ese día serán conocidas todas las personas como fueron conocidas, como dice 1 Corintios 13. Todas las personas que decidieron seguir a Cristo, todas las personas que sirvieron a Dios, verán al Hijo del Hombre cara a cara. La unión de Cristo con sus siervos, la unión de Cristo con su iglesia. Ese día ya no va a haber más separación. Hubo un día que Jesús estuvo caminando aquí en la tierra con sus discípulos, sin embargo les dijo: es necesario que yo me vaya para que yo les prepare lugar a ustedes en el reino de los cielos. Sin embargo, en este día no va a haber más ninguna separación. Será el día más glorioso de todos los siglos, el día más tremendo, el día en que todas las tribus, pueblos, lenguas, naciones serán reunidas, y dice la palabra de Dios, adorarán a aquel que vive por los siglos de los siglos. De todas las tribus, de todos los continentes, de todas las edades, los chinos, los persas, los medos, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, van a estar postrados delante de Dios, adorando en este gran día, en el cual serán las grandes bodas del Cordero. Es decir, que Dios va a tomar en ese día algunas personas, querido amigo, y las va a meter a la eternidad. ¿Entiende usted lo que es eso? Dios va a tomar algunas personas de entre la tierra y los va a meter a la misma gloria eterna, para siempre, con Él. Ese día será el día más glorioso de todos los días que han existido sobre la faz de la tierra. Ese día será el día más terrible para muchos. Será un día glorioso en dos aspectos. Un día de mucha dicha y mucha felicidad, de bienaventuranza para todos aquellos que conocieron a Dios, y será el día más terrible también para muchos. El día más bello, pero el día también más terrible. El día que los santos y la iglesia se gozará para siempre con el Hijo de Dios, y el día más terrible porque sería el día de juicio más temible para todos los moradores de la tierra. En ese día también Dios terminará con el aborto, Dios terminará con el adulterio, también con el adúltero, Dios terminará con los borrachos y con la borrachera, es decir, el pecado no va a existir más sobre la tierra. En ese día será el día de la consumación de todas las cosas. No habrá amarguras ni señoras amargadas, no habrá mentirosos ni mentiras. Ese día Dios terminará con el pecado. Ese día Jesús, el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado, a los que no se los alcanzó a quitar, ¿verdad? Porque nunca lo recibieron y porque no recibieron el testimonio de su palabra para ser santos y para vivir una vida en santidad aquí en la tierra. Ese día lo va a terminar porque seguramente Él no es mentiroso. Y la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ese día todos los que no se arrepintieron se los quitará, pero en juicio y en gran destrucción eterna. Dios terminará en ese día con los pecadores y con el pecado. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los invitados a esta gran celebración? Es interesante saber que la Biblia dice que el rey mandó llamar a los invitados. Los invitados somos todos los que estamos aquí. Ciertamente, seas cristiano o no lo seas, seas hijo de Dios o no lo seas, seas ateo o seas creyente, todos estamos invitados a esa gran celebración de la cena de bodas. Todos, cada uno de los que estamos aquí, tú y yo somos invitados a la gran celebración que Dios ha preparado para ese gran día. Dice el verso 3 en este pasaje: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Y envió a sus siervos. Dice aquí la Biblia que el rey envió a sus siervos. Ciertamente los invitados somos todos y cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos son gente que sirve a Cristo. Obviamente gente, seguidores de Jesús, discípulos del Maestro, gente, para que me entiendas, que te predica la palabra de Dios, gente que te extendió una invitación el día de hoy, gente que te ha estado predicando, gente que ha ido a tu casa a decirte: mira lo que Dios tiene preparado para ti, un ministro, un hermano, un predicador aquí desde el púlpito, personas que procuran que tú recibas el mensaje y la invitación que Dios tiene de parte de Dios para ti.
personas que te han predicado la palabra de Dios, personas que se han preocupado para que tú recibas el mensaje de la palabra de Dios en tu vida y conozcas lo que Dios quiere de tu vida. Esos son los mensajeros. Seguramente has recibido varios mensajeros a través de tu vida. Seguramente has oído algún predicador, seguramente has estado viniendo aquí a las pláticas a escuchar a los predicadores, a los mensajeros de Dios. Seguramente algún hermano, algún cristiano de aquí te invitó, te ha estado hablando de la palabra de Dios, te está explicando algunos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios envió sus mensajeros para decirles: venid, porque todo está listo para las bodas. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Volvió a enviar otros siervos. Volvió a enviar otros siervos. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuántos mensajes de la palabra de Dios has recibido? Tal vez hay personas aquí que han recibido una y otra vez el mensaje de la palabra de Dios, y sin embargo el día de hoy no eres cristiano. Aún no tienes la salvación. Tal vez el día de hoy has recibido cientos de mensajes o uno y otros mensajes, pero ¿sabes qué? Tal vez el día de hoy no te has arrepentido, no eres un verdadero cristiano, y lo más tremendo es que vemos aquí el amor de Dios que ha tenido para con tu vida. Mandó a llamar otra vez a los convidados. ¿Qué amor de Dios tiene para ti? ¿Qué interés tiene Dios en ti? Que Él quiere que tú seas participante de ese gran día. Te envía una persona, te envía otra. Te envía un predicador, te envía otro predicador. Ya la persona te fue a buscar, te fue a invitar, pusiste pretextos. Sin embargo, Dios, interesándose en tu vida, que tú llegues a aquel gran día, otra vez vuelve a mandar a otra persona. Ya te mandó uno, ya te mandó otro. Te da un mensaje de un lado, te da un mensaje del otro. Dios queriéndote mostrar tu vida de un lado, de otro lado, diferentes mensajes para que te apercibas y te des cuenta qué interés tiene Dios en tu persona. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama? Que no quiere que pierdas ese gran día. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era muy sencillo. Todo está dispuesto. Mandó a los mensajeros a decirle a esta gente: todo está listo, todo está preparado. Venid a las bodas. Todo está listo. Mis toros y mis carneros han sido muertos para que tú puedas venir. El amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es inmenso, amigo. Pero del día que yo te estoy hablando es el día más glorioso que jamás se ha conocido sobre la historia de la humanidad, ni de los mismos cielos. Ya que Dios ha preparado esa gran celebración para ti, para mí, para todos los que hoy están oyendo este mensaje. Dios interesándose en tu vida. Y lo que Dios tuvo que hacer para hacer esta celebración: Él no mató un toro, Él no mató un carnero. Todo está listo, todo está preparado. Venid a las bodas. Quiero decirte lo que implicó esa preparación. No fueron carneros, ni toros, ni barbacoa. Dios envió a su Hijo a esta tierra para que tú pudieras tener una invitación al reino de Dios. Mandó a Jesús a predicar a esta tierra, a enseñarle al hombre su camino, a decirle al hombre que se volviera de sus malos caminos. Jesús predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para que tú pudieras tener esa invitación el día de hoy, Jesús fue muerto. Jesús fue crucificado. Le pusieron una corona de espinas, lo colgaron, lo despedazaron de su espalda, le escupieron el rostro, lo hicieron pedazos al Hijo de Dios, para que después de eso Él resucitara. Y como Él les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar morada en los cielos. Que en Dios cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabes cuál fue el precio de que tú hoy puedas recibir esta invitación? El sacrificio de Jesús, la muerte del Hijo de Dios. No, Dios no mató un toro ni un carnero. Dios sacrificó lo más precioso que Él tenía, al Hijo bendito de Dios. ¿Para qué? Para que hoy solamente tú sencillamente puedas recibir una invitación, puedas escuchar un mensaje de la Biblia en el cual se puede decir: todo está preparado. Ya Cristo pagó el precio de tus pecados. Ya Cristo pagó el precio que había de pagar para que tú tuvieras comunión con Dios. Solamente el cielo te aguarda. Todo está listo. Realmente no hay que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo. Ya Cristo dio su vida. Ya Cristo se dio en sacrificio por ti. Ahora solamente tú tienes que atender a ese llamado al venir
a la gran celebración que el Dios de los cielos ha preparado para ti. El cielo aguarda ese glorioso día. El cielo aguarda ese día para que juntamente toda la iglesia y todas aquellas personas que sirvieron a Dios de todo su corazón, todos los santos, todos sus siervos, estén por toda la eternidad para siempre con el Hijo de Dios. La Biblia nos relata en uno y otros pasajes que el esposo habrá de venir. En el libro de Cantares dice que el deseado vendrá para que nunca más se separe de la esposa. Cara a cara, el Hijo de Dios, con todos aquellos que lo amaron por toda la eternidad. Algunas personas van a pasar a la vida eterna. A ver si me puedo dar a entender, con la gracia de Dios. A lo mejor no me estás entendiendo. Ese día será el día más glorioso para algunas personas. Dios va a meter a la eternidad, a la vida eterna, a aquellos que confiaron y le siguieron y guardaron sus mandamientos y su palabra. Vida eterna. Y tal vez cuando yo te hablo de esto no me estás entendiendo. Vida eterna. La gente aquí en esta vida existe. Hay una gran diferencia entre existir y vivir. La gente aquí existe, ¿sí? Como las plantas, como los animalitos. La gente tiene una rutina. Pero sabes, eso no es vida. Eso no es vida. Mamá, si me estás escuchando, la rutina de tu casa, escuela, niños, problemas, economía, el problema del papá, ¿verdad? La escuela, el trabajo, pagar, problemas aquí, problemas económicos, la empresa me quiere correr. ¿Qué rutina tan horrible? ¿Qué rutina? Existes, vives día a día, día a día. Eso no es vida. Discúlpame, eso no es vida. Los animales y las plantas también existen. No. Cuando Jesús dijo, en ese día, en el día que yo te estoy hablando, vida eterna. No, una gran felicidad, otro nivel de vida. Los cielos de los cielos aguardan ese día. Los cielos, o sea, muy por encima de lo que está aquí en la tierra. Un nivel de vida superior. Un nivel de vida que tú no conoces. Algo muy por encima de lo que tú ves todos los días en Monterrey. Y ese día está reservado. Y ese día está preparado para todos aquellos que aman a Dios. El cielo. No solamente existir. No solamente pasar un día, otro día. Una agonía de tu rutina diaria. No. Y solamente como que estás sobreviviendo. Y no tienes vida eterna como la prometió el Señor Jesucristo. Ahí en ese día que yo te estoy hablando, en la gran celebración de las bodas del Hijo de Dios, va a haber mucho amor. A ver, a lo mejor no me estás entendiendo. Amor divino, amor del cual a lo mejor tú no conoces. Ese amor que aquí mendiga a las personas, ese amor que aquí mendiga a una mujer de un hombre. Y luego hasta prostituyéndose sentimentalmente, ¿verdad? Andan con las personas. Algunas personas se han acercado a mí a pedir ministración, en las cuales han terminado en fornicaciones, en adulterios, y no porque sean depravados sexuales, no, porque necesitaban un poquito de afecto, un poquito de amor. Ahí, en ese día, va a haber mucho amor. Ese amor que los hombres mendigan aquí a una mujer. Ese amor que mucha gente mendiga de su familia, de su familiar, de sus hijos. No, ese día vas a ver con tus ojos aquel que es la consumación del amor en toda su plenitud. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En aquel día será cielo y será una bendición y será el día más feliz para todos aquellos que sean bienaventurados y dichosos, porque en ese día ya no va a haber pecado. En ese día ya no existirá el pecado. Es decir, el pecado habrá pasado, el pecado será destruido, junto con los pecadores, por cierto. En ese día no habrá ninguna persona llena de maldad compartiendo la eternidad con aquellos dichosos y benditas personas. No va a haber amargados, no va a haber borrachos, no va a haber dicenciosos, no va a haber lujuriosos. No sería cielo si alguien de así entrara en ese lugar. No sería cielo si tú con tus amarguras entraras en ese día. No sería cielo. No sería cielo si junto con tu lujuria una persona pudiera entrar en ese lugar. En ese día ya no existe el pecado. No existen las tentaciones tampoco. Ahora, si eres cristiano, yo te voy a decir algo. Las tentaciones son horribles aquí en la tierra. Si eres cristiano, si eres verdaderamente hijo de Dios, una tentación que te pase por la mente es horrible. Sufres, te duele, luchas contra esta tentación. En ese día será tan glorioso y tan precioso. ¿Por qué? Porque ni el pecado ni tentaciones habrá en ese glorioso día. Es un lugar bellísimo. Es un día glorioso el que te estoy describiendo. No va a haber hambre, dice la palabra de Dios en otros pasajes del Apocalipsis. No va a haber hambre ni sed. Hambre de ningún tipo. Es decir, no vas a tener la necesidad de saciarte de algo más que sea de Jesús. No va a haber hambre por el pecado.
No vas a tratar de disfrutar tus placeres. No vas a tener la necesidad de echarte un poco de alcohol, de ser un poco lujurioso, de ser un poco avaro, de ir en pos del dinero, porque no va a haber necesidad de saciarte de todas estas cosas, ya que el pan de vida lo tendrás frente a tus ojos, si eres bienaventurado en estar en aquel gran día, el cual te estoy describiendo el día de hoy. No habrá muerte, dice la Biblia. Oh, el gran enemigo número uno del hombre. Ese día será vencido y será absorbido con victoria, como dice la palabra de Dios. La muerte será absorbida en victoria. El peor enemigo del hombre, ese día será vencido. No va a haber más muerte. Ese gran enemigo que mucha dolor y mucha fatiga causa a muchas familias y a muchas personas. ¿Cuánto dolor causa el enemigo muerte? Ese día la muerte ya no existirá. Ese día habrá desaparecido el gran enemigo de la muerte. No va a haber dolor de ningún tipo. Dolor físico ni dolor moral. Ese día no te vas a estar acordando de tus pecados. Si hubieras sido el peor pecador, adúltero, asesino, que tú hayas tenido una vida de veras tristísima, una vida llena de pasiones, una vida llena de pecado, el peor de los pecadores que hayas sido, ese día no va a haber dolor de tu mente ni de tu conciencia. Ese día tus pecados no te van a recordar, tal vez como te recuerdan el día de hoy. Tal vez tú eres pecador, vienes a las reuniones, oyes los mensajes, pero sin embargo sabes que tu conciencia te sigue señalando. Tu conciencia es como un escorpión que siempre te está acusando, que viene, levanta las manos, cantas un cántico espiritual quizás, pero quizás todavía tienes pecado en tu vida e inmediatamente tu conciencia te empieza a picar como un escorpión. Eres un hipócrita, eres un perverso, eres mentiroso, eres lujurioso, eres avaro. Y tú dices, bueno, no puedo callar mi conciencia. La conciencia no te pide permiso. La conciencia no respeta a nadie. Y la conciencia es un tormento continuo para la gente. Adulteraste el otro día. Y por más que te quieras lavar con lejía, como dice la palabra de Dios, tu pecado permanece. Es tremenda la conciencia. Bueno, en este día no va a haber dolor de tu conciencia. Tu conciencia nunca te va a remorder más. Tu conciencia no te va a estar aguijoneando. Mataste, mira, acuérdate que tú violaste un día a tu hija. Acuérdate que tú hiciste esto, acuérdate que tú hiciste el otro. No. Ese día tu conciencia va a estar limpia de todo pecado. Porque el Dios de los cielos y el gran sacerdote que es Cristo Jesús habrá limpiado tu conciencia de obras muertas. Y ese día no va a haber remordimientos para ti. Aunque hubiera sido el peor de los pecadores, ese día todo habrá pasado. No va a haber dolor físico tampoco. No va a haber dolor de ninguna enfermedad. Seas cristiano o no lo seas, la enfermedad causa mucho dolor. Tienes diabetes, tienes reumas, tienes un cáncer, tienes por ahí un tumor. Es difícil la enfermedad. Te acomodas de un lado, te acomodas de otro, tratas de descansar. La verdad es que las enfermedades son muy incómodas. Seas cristiano o no lo seas, en aquel día no va a haber ninguna enfermedad. Enfermedad para tu alma tampoco. No va a haber nada que te pueda incomodar. Una ciudad, según dice la Biblia, cuyo constructor y arquitecto es Dios, calles de oro, mar de cristal. ¿Qué te da a entender eso? Que ese lugar es un lugar transparente, como el cristal. Un lugar lleno de santidad, un lugar lleno de amor. Un lugar lleno de pureza. Algunos avaros, ¿verdad? Piensan que en verdad las calles son de oro y dicen, qué bueno, a ver si me puedo robar unos cuantos lingotes. No, te quiere dar a entender otra cosa. Que es un lugar de transparencia, como el cristal diáfano. Un lugar de santidad, un lugar lleno de transparencia, donde no hay hipocresía, donde la gente es íntegra, donde hay mucha honestidad. Oye, imagínate el ambiente que hay con las personas en ese lugar. Si es un lugar de santidad, si es un lugar de transparencia, ¿cómo será esta gente? Bueno, hay un ambiente bellísimo. La verdad es que en ese día no hay que cuidarse de nadie. Es un ambiente muy especial. La gente que esté en ese día va a ser gente muy especial. No te tienes que cuidar de nadie. ¿Has ido a alguna empresa? ¿Has entrado a algún trabajo? ¿Algún trabajo hostil que además llegas y dices, siento el problemón, siento que la cabeza me va a estallar? El jefe grosero, el jefe pelado, el jefe que siempre me está molestando, las compañeras de trabajo a la oficina, llego, están cuchicheando de mí, están hablando atrás de mí en la escuela, me están criticando. Un ambiente horrible, donde todos te quieren pisar, donde para subir un poquito tienes que pisar a otros. En ese día no te vas a tener que preocupar de nadie. No te vas a estar teniendo que cuidar de otras personas. Si ya te criticaron, si te quieren poner el pie, si te quieren tropezar, si te quieren hacer menos, si te quieren humillar. La verdad es que no te tienes que preocupar de nadie. Hay compañías bellísimas, hay compañías excelentes. De todas las tribus, pueblos, lenguas y razas vendrán a alabar a Dios. Gente muy especial. Gente que lo único que ha tenido en su corazón es dar su vida por Cristo y por otras personas. Fíjate qué tipo de gente te estoy hablando. Gente como el apóstol Pablo, gente como Pedro, gente como los primeros cristianos que dieron su vida en los coliseos romanos para ser muertos y despedazados, con tal de amar a Dios y predicarle la palabra a otras personas. Estoy hablando de gente bellísima.
compañías excelentes, tal vez tu misma compañía en tu trabajo, tal vez tu esposo es una pésima compañía, la verdad, tal vez tu casa es un infierno, pero este día será un día glorioso, la familia de Dios reunida, donde nadie le busca hacer mal a nadie, donde vas a tener paz, gozo, felicidad, amor, no habrá lloro, nadie te va a lastimar. Aquí te ha lastimado mucho, te ha lastimado tu suegra, te ha lastimado tu esposo, te ha lastimado tu familia, te ha lastimado a tus hijos, te han pisado en el trabajo, te han humillado. En ese día no va a haber lloro. La Biblia dice que el Hijo de Dios va a enjugar toda lágrima y todo dolor de ellos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas. Dichosos, felices. ¿Quién fuera tú? Qué día tan precioso va a ser aquel día en el cual puedas enfrentarte a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Todo es paz, todo es felicidad. Tal vez cuando yo te hablo de paz no sabes lo que es tener una semana de paz. Tal vez los problemas con tu esposo, los problemas con la economía, tus hijos. Paz, dice la Biblia, paz perpetua, paz con tu conciencia, paz con tu alma. Esa vida agitada que tienes que no te deja en paz, las deudas, los negocios, todo habrá pasado. Paz y felicidad. Tendrás compañías excelentes en aquel día. Y lo más tremendo de todo esto es que ese día, el cual te estoy describiendo, no va a terminar jamás. Ese día es eterno. Si eres bienaventurado, si eres dichoso, si eres cristiano, para que me entiendas, ese día vas a entender muchas cosas. Vas a ver que tu vida era muy breve aquí en la tierra, y vas a ver que donde estás metido no termina nunca. Vas a ver que pasan 100 años y tú sigues ahí con Cristo, deleitándote y cada vez progresivamente más en aumento, más felicidad, más amor, más gozo. O sea, te vas a dar cuenta como que no estoy soñando, está Cristo aquí conmigo, estoy en la herencia de los cielos. Y vas a ver que pasan 1000 años. Y vas a ver que pasan 1000 millones de años. Vas a ver a Jesús, vas a ver tu vida restaurada, cambiada. Vas a ver que Cristo Jesús un día te perdonó tus pecados, de ser un vil pecador, de ser una persona que solamente servías para lo malo. Y Cristo Jesús a ti te perdonó. Y lo único que vas a poder hacer es tirarte a sus pies, agradecerle por la eternidad, por todo el amor que Él había tenido contigo. Dios dedicándose a una cosa, a ser feliz a aquellos que dieron su vida por Él, aquellos que lo amaron, aquellos que guardaron su palabra. Dios dedicado a buscar y a satisfacer a todos aquellos que le sirvieron. ¿Qué contraste con esta tierra? ¿Qué contraste en aquel día que yo te estoy describiendo con la triste y real situación en la cual estamos nosotros viviendo? ¿Qué contraste tal vez con tu propia vida? ¿Qué contraste de ese día que yo te describo tal vez con tu propia existencia aquí en la vida? Que lejos de vivir vida eterna, que lejos de vivir como que estás muerto, como que estás seco, tal vez mujer como que estás frustrada, como que nada te llena, como que tu matrimonio no te llena, como que tus hijos no te llenan, como que dices, me hace falta algo, como que tengo un vacío aquí en mi corazón, ese vacío que la gente dice, no sé con qué llenarlo, y ya lo trataste de llenar con vestidos, con diversiones, con lujos, con casas, y no se llena, como que estás frustrada, como que luego te deprimes, como que luego entran temores, ¿verdad? Como que entra un sentido de soledad, un temor a lo que vendrá, un temor a que te estás haciendo grande, un temor a lo futuro. No, eso no es vida. ¿Qué contraste con tu propia vida? ¿Hay dolor? ¿Sí? Hay dolor aquí en esta vida. El pecado trae mucho sufrimiento y trae mucho dolor. Estás herido, estás lastimado, tienes muchos problemas, tienes muchas situaciones que te hieren, muchos recuerdos que te atormentan, hundido tal vez en algún vicio o en algún pecado. Tal vez eres esclavo de un pecado, tal vez hoy yo te estoy hablando el día de hoy y eres esclavo de algún pecado que no ha sido libre, tal vez ha sido rechazado, tal vez ha sido menospreciado, hundido, tal vez otros te han pisoteado, te han humillado. ¡Qué contraste! Pero en ese día glorioso, nada de esto existe. Nada de esto que te estoy hablando existirá en aquel gran día. Yo quisiera preguntarte a ti, si tú has venido a una reunión de este tipo o si has estado asistiendo, y yo quiero preguntarte sinceramente si tú has alguna vez sentido la presencia de Dios. Levanta tu mano si tú alguna vez has sentido la presencia de Dios, que te has sentido bendecido por Dios, que te has sentido así, que dices, qué bendición el día de hoy. Baja tu mano. Que dices, este día, qué bellísimo día, Dios me tocó, Dios estuvo aquí conmigo. Y te hablo que tal vez estuvo, no sé, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Imagínate por un momento estar toda una eternidad frente a Jesús,
pasar toda una eternidad con Dios. Piensa lo que es eso. Ahora, quiero decirte algo. El rey dijo, todo está listo. Mis toros y mis carneros han sido muertos. Todo está preparado de parte de Dios para ti. Ese cielo ya está listo. Ya está aguardando ese gran día. Solamente está esperando ese día. Ya Jesús murió para eso. Ya Jesús fue crucificado. Fue colgado en un madero. Para que ese gran día tú seas participante de ese día. Versículo 5 y verso 6. Vamos a ver el verso 4 antes. Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Venid a las bodas. ¿Cuál era el mensaje? Venid, venid. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, de los que está hoy aquí, has escuchado la invitación de parte de Dios. Venid, venid. Ya todo está listo. ¿Cuál es la invitación? Arrepiéntete de tus pecados. La has oído una y otra vez. Estoy seguro de eso. Arrepiéntete. Cambia tu vida. Pórtate de tal manera que se vea que claramente has vuelto al Señor. No, no digas soy religioso. No, no digas yo llevo 15 años en la denominación fulana. No. Si verdaderamente dejares y mejorares tus caminos, si en verdad te volvieras a Dios, si te apartaras de tus pecados, no que te empieces a disculpar. No. Vuélvete a Dios. Venid. Deja tu vida de pecado. Deja tus rencores, mujer. Deja tus amarguras. Deja de pensar que eres cristiano cuando tal vez no lo eres. Ven, vuélvete a Dios. Venid. Esa es la gran invitación de parte de Dios. Arrepiéntete. Deja tu maldad. Mira el verso 5 y el verso 6. Dice la palabra de Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hasta aquí la descripción era muy hermosa de parte de Jesús en esta parábola. He aquí cuando viene el conflicto. Dice aquí que después de que la gente oyó la invitación, no les dio la gana ir. Discúlpeme el tono de las palabras, pero no puedo referirme a la actitud de las personas. No puedo decir se disculparon, no. No les dio la gana ir. Oye, ¿fue el rey quien los invitó? Por cierto, quiero decirte, en aquellos entonces, cuando se invitaba a alguien de parte del rey, nadie se podía excusar. Nadie podía decir, yo no quiero ir. Se invitaba el rey, seguro tenía que estar ahí, a fuerza. Y no solamente esto, sino que el rey acostumbraba a dar las vestimentas adecuadas para que la gente pudiera asistir. O sea, el rey a la gente que invitaba le daba la vestimenta adecuada, grandes galas, grandes vestidos, grandes túnicas de los reyes, como era propio. ¿Para qué? Para que la persona pudiera estar dentro del palacio. Normalmente el rey acostumbraba a vestir a sus invitados, y la gente allá en Medio Oriente acostumbraba a tener que la gente estaba lista, estaba vestida. ¿Por qué? Porque las comidas se tardaban. Y dado entonces que no había medios de difusión, a la gente solamente cuando ya todo estaba preparado, se le iba y se le avisaba, todo está listo. Ya la gente ya estaba vestida, solamente tenía que ir a acudir allá en Medio Oriente a las grandes fiestas. El rey es el que había llamado a estas personas. Simplemente dice la Biblia, no quisieron ir. ¿Te has puesto a pensar quién es el que te hace el llamado? ¿Te das cuenta quién es el que te hace la invitación a ti? A lo mejor tú has venido a las predicaciones y dices, bueno, el predicador quiere que yo me arrepienta. No, no es el predicador. Es Dios quien te hace la invitación. Es Dios quien te ha dicho cómo debes de vivir, cómo quiere que vivas tu vida. Es Dios quien te ha dicho, todo está preparado, cambia tu vida. Pero dice ahí que no quisieron ir. ¿Te das cuenta a quién estás menospreciando? ¿Te das cuenta a quién menosprecias cuando oyes uno y otro mensaje y simplemente no te da la gana cambiar? Cuando oyes un mensaje acerca de tu vida, por ejemplo, si eres rencorosa, mujer, y sabes que eres rencorosa y te crees cristiana, y piensas que así vas a entrar al reino de Dios, y no quieres cambiar tu vida, no quieres cambiar tu manera de vivir, y sigues menospreciando el mensaje de Dios, y dejas que pasen uno y otro mensaje, decenas y decenas de mensajes, sigues en tus muchos pecados. Dios, fulana, yo sé mucho de esto de la Biblia, y simplemente sigues en tus pecados y no quieres cambiar, sigues en tu misma vida.
Tienes una conciencia que sabe de lo bueno y de lo malo. Sabes que tu conciencia te lastima, te reprueba, te condena cuando estás mal y que te aplaude cuando estás bien. Y aunque te quieras llamar cristiano, cuando hay pecado en tu vida, tu conciencia es como un escorpión que te está siempre aguijoneando, aunque quieras decir lo contrario. No quisieron ir. Despreciaron el llamado. Qué tremendo llamado. El llamado de Dios. El llamado del gran rey. Qué tremendo pensar que algunas personas oyen un mensaje de Dios, oyen otro mensaje de Dios y sin embargo siguen exactamente igual en su propia vida, en sus mismos pecados. Tal vez eres una persona que lleva meses viniendo a este lugar, oyendo uno y otro mensaje. ¿Y qué ha pasado? Que tu vida tal vez no ha cambiado, o tu vida no ha dado un giro radical como Dios quiere que tú lo des. Quiero solamente decirte, mira quién es el que te hace el llamado. Es Dios, el Dios de los cielos. Quiero que veamos este pasaje paralelo. En Lucas 14 nos muestra qué tipo de pretextos tuvieron estas personas para no ir a la gran celebración. Lucas 14, en este pasaje simultáneo, nos deja ver claramente algunos de los pretextos que estos hombres tuvieron para no ir a la celebración. Dice el verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ve sus excusas. Cada uno tuvo un pretexto. Qué ridículos pretextos, ¿cierto o no es cierto? Qué ridículos pretextos. Fíjate, el rey los había invitado. Uno dice, pues acabo de comprar unas yuntas, necesito ir a probarlas, he comprado unas fincas, tengo que ir a verlas. ¿Quién compra a alguien sin antes verlo? Otro, acabo de casarme, no puedo ir. Qué ridículos pretextos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu pretexto para no arrepentirte? ¿Cuál es tu pretexto para no vivir la vida que agrada a Dios? Es más, déjame hacerte otra pregunta más importante, porque algunas personas dicen, sí, yo estoy arrepentido. Bueno, yo te pregunto algo. ¿Cuál es tu pretexto que te impide vivir como vivía Jesús? Porque algunos dicen, no, es que como Jesús pues nadie, pues no se puede. La Biblia dice que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Qué te impide vivir como Jesús? ¿Qué te impide vivir la vida cristiana en santidad como dice la palabra de Dios? ¿Cuál es tu pretexto? Todos ellos empezaron a excusarse. ¿Qué es lo que te impide a ti, tal vez que estás por primera vez, buscar y entregarte a Dios como Dios lo pide? Y no como tú crees que lo debes de buscar. No cuando tú dices. Algunas personas tienen una mentalidad de decir, me interesa la palabra de Dios, me gusta mucho cómo me han predicado, me gustan mucho los estudios de la Biblia, otro día yo iré. Otro día me entregaré al Señor. Ahorita como que voy a disfrutar mi vida. Los jóvenes en especial dicen, bueno, es que hay ciertos pecados que a mí me gustan mucho. Más adelante sí voy a entregarle mi vida a Dios. Tuvieron pretextos. Lo aplazaron. Lo dejaron para después. Verso 18, vemos el primer pretexto. Dice la palabra de Dios, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El primero de ellos se excusó y le puse yo el señor materialista. ¿Por qué el señor materialista? Porque las cosas materiales lo afanaban y le impedían que eso atendiera al llamado más importante de parte de Dios. ¿A qué me refiero? A gente como tú tal vez que estás el día de hoy, que lo material te impide acercarte a Dios, que lo material te impide que tú le rindas totalmente tu vida a Dios. Tus posesiones terrenales te atan, tus diversiones terrenales, tus comidas, tu socialito. ¿A qué me refiero? A esa vida relajada que tú llevas, que no quieres compromisos con Dios, que dices, es que eso de seguir a Cristo, eso de volverme cristiano es una cosa muy radical, así como me lo han explicado es una cosa difícil, a mí se me hace muy difícil, y a mí la verdad es que todavía me gusta la televisión, a mí me gusta mi religión en la cual yo estoy asistiendo, me gusta mi denominación, me gusta llevar una vida de tibieza así relajadita, no me gusta eso de fanatizarme, de estar así muy metido en las cosas de Dios, eso es para gente más fanática, el materialista, al que le importa mucho su reputación, sus posesiones terrenales, sus negocios, su avaricia. Eso te impide tal vez acercarte a Dios, lo material.
Amas mucho la mundanalidad, amas mucho lo de este mundo, te gusta mucho, no sé, quizás el cine, no sé, las influencias, las fiestas de este mundo, te agrada mucho el socialito, tu reputación, lo que la gente piensa de ti, lo material. Y eso te esclaviza y te impide que tú sigas a Dios de la forma en que tú sabes que debes de seguirlo. Versículo 19, vemos aquí a otra persona, su pretexto del segundo hombre. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. He comprado 5 yuntas de bueyes, dijo este hombre. Le he titulado a este hombre, al segundo hombre, el Señor afanado. El Señor afanado, el Señor que siempre tenía pretextos de tiempo. No puedo, acabo de comprar este negocio, tengo que ver cómo está funcionando. ¿Sabes cuál era su gran pretexto? El trabajo. No puedo, estoy trabajando, no me da tiempo para buscar a Dios. No tengo 2, 3 horas a la semana para buscar a Dios. Tenía problemas de avaricia. Problemas de avaricia que yo veo grandemente en Monterrey. Gente que trabaja 10, 12, 14, 16 horas, pero nunca tienes tiempo para Dios. Nunca tienes tiempo para buscar al Señor de tu vida. Muchos le llaman a Jesús Señor. ¿Dónde está la honra si Él es Señor? Gente que ni siquiera le da un par de horas bien dadas a la semana y le dicen que es su Señor. Gente afanada en sus quehaceres, la señora sobre todo, ahí están. El Señor afanado, tengo que ver cómo funciona esta yunta de bueyes. Gente preocupada por sus afanes. Personas con muchas preocupaciones y sin tiempo para con Dios. Personas preocupadas por su economía, preocupadas por lo que van a hacer el día de mañana. Gente amas de casa, lavando, planchando. Gente que está envuelta en un montón de cosas, pero que no tienes tiempo suficiente para buscar a Dios. Y ese es tu pretexto. Ese es el grande pretexto que tienen muchas personas. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El tercer tipo de personas le he titulado el Señor sentimental. Es decir, aquella persona que los lazos emotivos y sentimentales le atan para no poder seguir a Dios, para no poder seguir a Jesús. Este hombre, ¿qué lo ataba? Los lazos sentimentales de su esposa. Me acabo de casar. O sea, le preocupaban mucho sus lazos emotivos y sentimentales de su familia. Lazos emotivos. Los sentimientos para muchas personas son su gran obstáculo para seguir a Dios. Inmediatamente cuando implica el seguir a Dios, la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué va a pensar mi familia? Los lazos emotivos, los lazos sentimentales. ¿Y qué va a pensar mi novia? Dice por ahí el joven, yo me quiero hacer cristiano, yo quiero buscar a Dios, pero ella no, se va a burlar de mí. Otros muy interesados solamente en casarse. Mamá, papá, yo he conocido gente que a la hora de decidir, de seguir a Cristo y de buscar a Dios, a la hora que empiezan lo que va a pensar papá o mamá, inmediatamente abandonan el camino de Dios. No estaba platicando yo con un joven, le estaba yo hablando acerca del camino de Cristo, lo que implicaba seguir y buscar a Dios. Empezó a platicar, estaba él llorando, estaba muy convencido de lo que estábamos estudiando la Biblia. De pronto se levantó, aterrorizado, pensando qué le iba a decir su papá, y se fue. Gente que inmediatamente cuando piensa y ve lo que implica seguir a Jesús, mamá, papá, amigos, tu reputación, el qué dirán, que la gente va, ya te hiciste cristiano, estás buscando a Dios, o te cambiaste de denominación, que sabes que seguir a Cristo te implica algo de esto, lo rechazas. ¿Por qué? Porque no eres radical para buscar a Dios, porque sabes que hay que ser radical también para dejar el pecado, para cambiar tus opiniones, para cambiar tu manera de pensar, tal vez para cambiar tus amistades, sí, y todo eso tal vez sabes que te implica seguir a Jesús. Sin embargo, muchos lo rechazan. Llegó un momento en el cual no solamente rechazaron el mensaje de la palabra, sino dice también la Biblia que mandó Dios a otros siervos, el rey, y a unos los golpearon y a otros los afrentaron. Llega un momento en que la actitud de las personas hasta te molestas, algunos hasta se burlan, otros se apartan y critican. ¿Por qué? Por el mensaje de la palabra de Dios. Cuando oyes tal vez un mensaje fuerte, un mensaje radical acerca del cristianismo, muchos hasta se molestan. A pesar de que lo has oído una y otra vez, unos terminan burlándose, otros terminan yéndose, otros burlándose, otros criticando el mensaje y unos hasta afrentando a los siervos que te han predicado la palabra de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy muy sincera. ¿Te gusta la vida que tú llevas? Respóndete con sinceridad.
¿Algunos de ustedes te gusta tu vida que tú llevas, mamá? Vacía, hueca, sin propósito, triste, frustrada, con muchos problemas. ¿Te gusta la vida que llevas? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Te agradaría estar con Jesús en aquel gran día que te acabo de describir? ¿En verdad te gustaría pasar toda esa eternidad en este día que no lo inventé yo, que dice la Biblia, fieles son las palabras de Dios, se va a cumplir? Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no. Ese día va a llegar. Ese día ya está guardando a todos y cada uno de nosotros, si eres bienaventurado. ¿En verdad te gustaría estar con Jesús? Pregúntate el día de hoy. ¿Sabes cuál es el problema? Que has desatendido el llamado de Dios. Tal vez amas mucho tus pecados, dices que vas a cambiar y vuelves a tus mismas vidas, vuelves a tus mismos caminos. Tal vez dices, ya entendí, pero solamente pones una máscara de hipocresía porque sigues en tus mismos caminos. Dices, ahora sí, y tal vez eres tan mentiroso para ti mismo que tú mismo no lo crees que vas a cambiar. Pones excusas, dices, es muy difícil, no entiendo, es que es muy radical, cuando el llamado de Jesús es tan sencillo. Abandona tu vida, deja tus caminos, vuélvete a Dios, entrégale tu vida, consagra tu vida a Dios. Deja todo lo que tenías antes, rechaza tu soberbia, rechaza tu religiosidad, quizás si eres religioso, y ponte a buscar a Dios, como dice la palabra de Dios que lo debes de buscar. ¿Qué hace el rey cuando alguien menosprecia un llamado tan claro como este que estamos viendo en la palabra de Dios? Versículo 7. ¿Qué hace con tan grande menosprecio el rey? Dice el verso 7. Al oírlo el rey se enojó. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y el rey, oyendo estas palabras, ¿qué dice? Se enojó. ¿Dios se enoja? Sí. La Biblia dice que Dios está airado en contra del impío todos los días. Dios se aira fuertemente cuando alguien ignora el precio pagado para que alguien pudiera estar en esa invitación, para que tú pudieras recibir esta invitación tan sencilla el día de hoy, para que alguien pudiera oír un mensaje de Dios en el cual Dios invita al hombre a arrepentirse y cambiar su vida, porque fue el precio, no un toro engordado, sino fue el sacrificio de Jesús. Mira el precio pagado, Jesús muerto en una cruz, para que tú pudieras tener el acceso a Dios. Cuando alguien ignora tan precioso sacrificio, cuando ignora a alguien, ¿quién es el que te está llamando? Y es Dios, no un predicador, no un invitado, no alguien bien intencionado, un cristiano que te invita a la palabra de Dios, no, sino es Dios mismo enviando a sus siervos y diciéndote, cambia tu vida, entrégame tu vida, arrepiéntete, búscame. Y cuando alguien ignora ese precioso llamado, Dios se enoja. Dios está airado, dice la Biblia en el Salmo 7, contra el impío todos los días, todos los días. Cuando alguien sigue en sus pecados y pretende creerse cristiano, Dios se enoja muchísimo. Cuando alguien pretende llamarse hijo de Dios y sigue practicando algún tipo de pecado, entonces la ira de Dios se enciende contra tales personas. Es como decirle a Dios, gracias por enviar a Jesús, gracias por preparar este precioso cielo, pero no me importa por ahora. Después lo haré. Ahora no quiero seguirte. Otro día tendré tiempo. Otro día te buscaré. Qué menosprecio tan grande. Qué menosprecio a tan sublime llamado. Yo quiero decir que todo ese amor y todo ese interés que Dios tuvo para enviar a sus siervos a mandar a todos los convidados a llamarlos a las bodas. Cuando una persona tiene este tipo de actitud, si tú eres una persona que has tenido este tipo de actitud, quiero decirte algo. Entonces para esas personas ya no hay amor. Para ti ya no hay amor. Para ti hay otra cosa, la ira del Todopoderoso. Para esas personas que rechazan el llamado de Jesús, ya no hay misericordia, sino solamente hay un juicio y un castigo eterno, preparado para todos aquellos que menospreciaron tan precioso llamado. Volvamos a leer el verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Destruyó
a aquellos homicidas. ¿Se enoja Dios? ¿Castiga a Dios? Ahí tienes en la Biblia. Sí, Dios castiga. Para ti, para las personas que menosprecian el llamado de Jesús, ya no hay misericordia, solamente juicio de Dios. Cuando menosprecias a Jesús, entonces vienen los juicios de Dios. Yo me he dado cuenta en la vida de las personas, a través de los años que yo he estado predicando la palabra de Dios en diferentes ciudades en las cuales el Señor me ha concedido estar. Yo veo cuando la gente rechaza el llamado de Dios. Yo veo cuando la gente está asistiendo a una congregación, escucha la palabra de Dios, escucha el llamado de Dios, a veces son tocados, a veces hasta se quebrantan, pero le dan largas, lo dejan para después, o dicen otro día, o tienen pretextos, o tienen excusas. Inmediatamente yo veo cómo los juicios de Dios empiezan a venir sobre tales personas. Entonces vienen las escaseces económicas fuertes, vienen los problemas en casa, vienen las deshonras familiares, viene el cáncer en las familias, desgracias, vicios, depresiones. Inclusive Dios abandona una mente reprobada a las personas para que crean el error y la mentira, por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Sí, Dios castiga. Destruyó a aquellos homicidas, dice la palabra de Dios, y Dios terminará destruyendo a aquellas personas que desatendieron a tan claro llamado, a tan sublime llamado, cuando despreciaron e ignoraron el precio que se pagó para que ese día pudiera celebrarse. Sin embargo, el rey sigue diciendo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Si esta es tu actitud, si tú una y otra vez has despreciado el llamado de Jesús, mira a quién has despreciado. Mira a qué mesa fuiste llamado y mira a quién has desairado con tu actitud y con tu manera de vivir. Llega un momento en el que el llamado de Dios para tu vida, llega un momento en el que ya no hay oportunidad, es decir, llega un momento en el que la actitud de las personas se hace irremediable. Ya no hay esperanza para muchas personas. Yo quiero detenerme un momento aquí. Si tú eres una persona que has estado viniendo a las pláticas, ya sea que viniste el miércoles o has estado asistiendo con el doctor Sergio Canavati, o eres una persona interesada en tu salvación, yo quisiera detenerme a hablarte un punto muy serio el día de hoy. Muchas personas piensan que Dios da muchas oportunidades en la vida. Es decir, piensan que algún día ellos de su voluntad le entregarán su vida a Dios. Muchos dicen, sobre todo algunos jóvenes, algunas personas adultas, bueno, pues lo voy a pensar, otro día será. Ponen excusas, pues ahorita no, yo no tengo tiempo, es que es muy radical, yo no entiendo muchas cosas, y lo dejan para después la cuestión de su salvación. Cuando tú llegas a menospreciar a Dios y pones excusas, Dios se irá en contra tuya. Y lo más importante que debes de entender en esto es que llega un momento en que el pecado se hace irremediable en la vida de las personas y se vuelve nula la oportunidad de salvación para tu vida. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 28. Escúchame, si tú desatiendes, si tú rechazas el llamado de Dios claro para tu vida, el llamado de Dios para tu vida llega a ser irremediable. La salvación huirá de ti. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Llega un momento en que el menosprecio que se le hace a Dios es tan grande que se vuelve algo irremediable. Te vuelvo a repetir, mucha gente piensa que tiene la vida comprada y que cuando quiera puede buscar a Dios. Quiero decirte algo, no es así. ¿Cuántas oportunidades Dios da para buscarlo? Una, bien dada. Yo he conocido que a gente esa oportunidad le dura 2 años, a otra gente yo he visto que le dura 6 meses, a otros yo he visto que esa oportunidad dura solamente 6 semanas, a otros 1 semana. Tú no sabes cuánto te va a durar la oportunidad. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero que Dios te da la oportunidad? Me refiero a esto, que viene el Espíritu Santo de Dios a alumbrarte, a hacerte entender claramente lo que tú no entendías,
Tal vez viniste a un estudio un día, te leyeron algunos textos, tú los habías leído en tu vida, pero nunca los habías comprendido como los comprendiste ese día. ¿Qué está pasando? Dios te está dando la oportunidad. A lo mejor un día oíste un mensaje, te quebrantó, te pusiste a llorar, te diste cuenta que había pecado, te diste cuenta que no eras cristiano quizás. ¿Qué está pasando? Dios te está dando la oportunidad de tu vida. Déjala pasar. Se vuelve irremediable. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. O sea, ¿cuántas oportunidades tienes en la vida para salvarte? Una. Dios te la va a dar bien dada. O sea, es como cuando viene el Espíritu Santo a decir, te voy a bendecir durante un lapso de tiempo, que entiendas, que veas bien cómo está esto de la salvación, y te voy a bendecir, te voy a iluminar, voy a dejar que entiendas, que te convenzas. ¿Para qué? Para salvarte. Deja ir esa oportunidad. Se vuelve irremediable. Por cuanto llamé y no quisiste escuchar. Va a llegar un día en que dice, me buscarás, vas a clamar a mis oídos y yo no te responderé. Por cuanto todo el tiempo extendí mis manos, ¿verdad? Y no quisiste escuchar. Amigo, hermano, entienda esto. Oportunidades Dios en la vida solamente da una. ¿La desperdiciaste? Ay de ti. Desperdiciaste sublime llamado. ¿Qué más dijo el rey? Las bodas a la verdad están preparadas. Las bodas a la verdad están preparadas. ¿Qué quiere decir esto? Ya está listo el cielo. Ya Jesús ya entró en el cielo, está sentado a la diestra del Padre, está aguardando ese glorioso día. Las bodas están preparadas. ¿Qué quiero decir? Serán contigo o sin ti. Serán conmigo o sin mí. Ya están listas. Todo está aguardando ese glorioso día. Dios se va a encargar de llenar su casa. ¿Puedes estar tú o no puedes estar tú? ¿Serán contigo o sin ti? ¿Conmigo o sin mí? Capítulo 22, verso 9 y verso 10. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Dios se va a encargar de llenar su mesa. Dios se va a encargar de llenar su casa con gente que jamás tú pensaste que se salvaría. ¿Por qué? Porque los que fueron convidados no eran dignos. Quiero decirte que esto se le cumplió primeramente a los judíos. Los judíos a los cuales se les encomendó la palabra de Dios, ellos recibieron primeramente el mensaje de Dios. La Biblia dice que la salvación venía de los judíos. Jesús solamente fue a predicarle a los judíos. Sin embargo, el pueblo de Dios rechazó el mensaje de Dios. ¿Y sabes qué? Dios terminó desechándolos a ellos. Esta palabra se cumplió literalmente con los judíos. Y quiero decirte algo. Si tú rechazas el mensaje de Dios, de parte de Dios para tu vida, no te preocupes, no eres indispensable. No tienes que estar ahí, o sea, no eres tan especial. Las bodas se van a celebrar sin ti. Y Dios se va a encargar de llenar su mesa. Tal vez tú te saldrás burlando y dirás, yo no creo esas cosas. O tú podrás decir, no me interesa el llamado de Dios para mi vida. Serán contigo sin ti. Y Dios se va a encargar de llenar su casa. Tal vez con gente que nunca pensaste que se salvaría. Jesús dijo, las prostitutas y los ladrones van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Sí? Porque tal vez le predicas a un ladrón, a una prostituta, a un borracho, y sabes, inmediatamente buscan a Dios y se arrepienten para buscar la salvación. Pero qué difícil es predicarle a gente que tiene Biblia, que conoce la palabra de Dios, pero que no la vive. Qué difícil es predicarle a una persona así. Qué difícil es que una persona así vea su grande necesidad. ¿Por qué? Porque lleva años en la religión. Porque lleva años conociendo mensajes, ha oído mensaje tras mensaje, y difícilmente puede reconocer su grande necesidad delante de Dios. Sin embargo, Dios, Jesús, se va a encargar de llenar su mesa. Tal vez con gente que nunca pensaste que se salvaría. Con la prostituta de la esquina, con el te por ocho de allá afuera. Con la gente que tal vez no sabe mucha Biblia, pero que tiene un corazón más dispuesto. Tal vez que no tiene excusas, que está deseoso, que tiene hambre y sed de Dios, que reconoce su necesidad. Las bodas estarán bellísimas. Las bodas a la verdad estarán bellísimas. Verso 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y dice el verso 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir
de dientes. Quiero llamar la atención, este es un caso muy específico dentro de la parábola. Aquí Jesús nos empieza a enfocar a otro tipo de personas diferentes. ¿A quién le llamo yo? Yo le llamo el colado. ¿Por qué? Una persona que no estaba adecuadamente vestida para la boda y se coló. Alguien mal vestido. Alguien que no iba apropiadamente vestido para esa celebración. ¿A quién representa? Representa a una persona muy especial dentro de la Biblia. Representa al cristiano engañado. Representa a aquella persona que piensa que puede entrar al reino de Dios sin tener las características que Dios ha pedido en su vida. ¿Cuál es esa vestimenta? Obviamente no era un traje como el tuyo ni el mío, no era una corbata. ¿Cuál era el traje que tenía que llevar esa persona? Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Aquí está la vestimenta, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, o sea, la vestimenta, son las acciones justas de los santos. ¿Cuál es esa vestimenta adecuada que no llevaba a este hombre? Las acciones justas, su vida de santidad. En otro pasaje de la Biblia dice que las vestiduras blancas de lino fino es la santidad. Las acciones justas de los santos, una vida limpia, una vida recta. Un cristiano que pensó que podía entrar al cielo con pecado. Una señora amargada que pensó que con sus amarguras podía entrar al reino de Dios. Un señor mentiroso que piensa que por el simple hecho de haber aceptado a Cristo en el corazón y decir mentiras podía entrar al reino de Dios. ¡Qué mentira! ¿Quién te dejó entrar aquí?, le preguntó el rey airado. ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué pastor te dijo que tú podías entrar así al cielo? ¿Qué pastor te dijo que tú ya eras cristiano? ¿Qué congregación o qué denominación o qué religión te dijo que tú ya eras salvo? ¿Quién te dejó entrar? No tenía la vida de santidad, no tenía la vida llena de rectitud, no tenía las obras de Jesucristo en su vida. Qué gran engaño para muchas personas. ¿Cómo entraste aquí? Vea por favor el pasaje. Imagínese la escena en este momento. Mateo capítulo 22. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin estar viviendo en santidad, una vida limpia, una vida recta, una vida de obras justas? Mas él enmudeció. Imagínese el rostro del rey con ese hombre. Imagínese por un momento la actitud del rey con este hombre. El otro hombre estaba espantado, estaba apabullado, enmudeció. Yo no sé si tú has visto a las personas cuando enmudecen, pero enmudecen cuando llevan un fuerte impacto o cuando tienen un profundo terror que la gente no puede ni hablar. Pocas personas enmudecen. Solamente tienen que estar fuertemente impresionadas o fuertemente aterrorizadas para poder enmudecer, tanto que no pueden hablar. Imagínate la vergüenza de este hombre. Atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas. A lo mejor no te imaginas la escena, pero yo no sé si tú alguna vez hayas estado en una fiesta donde alguien no es bienvenido, donde el dueño de la casa o el dueño de, no sé, el local que rentaron, corre a una persona. Yo he estado en lugares así. Yo he visto la humillación de grandes personas cuando se les echa fuera porque no son bienvenidos. Imagínate la expectación, imagínate la grande fiesta, la celebración gloriosa de los hijos de Dios, y este hombre ahí que enmudece. Imagínate la ira del rey, la vergüenza que este hombre sintió. ¡Lárgate! ¡No eres bienvenido a este lugar! Y él enmudeció. Y con vergüenza empezó a irse de ese lugar. ¡Qué tremendo! Una realidad del reino de los cielos. Una gran realidad. Orad, dice la Biblia, para que estéis de pie, delante del Hijo del Hombre. Así dice la palabra de Dios. Para que seáis tenidos por dignos en aquel día y no te vayas de su rostro avergonzado. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Leemos el versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama, es cierto, esa invitación está extendida a todos nosotros el día de hoy. Dios es el que llama. Todo está listo. Hay un cielo aguardándote para ti y para mí.
¿Sabes cuál es el problema? Dios sabe que son muy pocos los que responden a su llamado. Dios lo sabe. Muchos son los llamados. Tú estás aquí el día de hoy. Tú eres invitado a esa celebración, a ese gran día, a ser un bienaventurado de Dios y a buscar a Dios con mucha seriedad. Pero también Dios sabe que saliendo de aquí, algunos de ustedes posiblemente tengan muchas excusas y que digas, otro día. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y también Dios sabe que hay mucha gente que se quiere engañar, cristianos engañados, que piensan que pueden llegar a Dios y al reino de Dios con pecados, sin estar vestidos de acuerdo como Dios pedía. Pero ve lo que dice la palabra de Dios. Le echaron fuera de pies y manos. Es un lugar custodiado, es un lugar de santidad, y la Biblia dice, nada inmundo entrará en aquel día. Cerremos nuestros ojos un momento. Medita estas verdades espirituales muy sencillas. Jesús quería establecer las grandes verdades del reino de Dios y las quería establecer claramente en tu corazón. Aquí está todo el desarrollo de la parábola. Tú estás invitado. Tú eres llamado de parte de Dios, ¿entiende? No de un predicador. Es Dios quien una y otra vez ha mandado a sus siervos a llamarte. Sin embargo, dice la Biblia que muchos empezaron a excusarse. ¿Cuáles son tus excusas? Llega un momento en que el llamado se agota, porque solamente hay una oportunidad para buscar a Dios, para que le entregues tu vida, para que vivas una vida recta, santa, como a Dios le agrada. Ese día está preparado para ti, cristiano, cuando vas a ver a Cristo Jesús cara a cara. Si eres bienaventurado, serán bellísimas las bodas. Las bodas a la verdad están preparadas. Todo está listo. Lo único que depende es qué vas a hacer con el llamado de Dios para tu vida. ¿Qué vas a hacer con ese llamado para tu vida? Y una gran advertencia para aquellas personas que veas que en tu vida tengas las características de un cristiano, que tengas la vestimenta de un cristiano, que tengas la vida de santidad y las obras justas, para que no te alejes de él avergonzado en aquel día. ¿Cómo entraste aquí? Que tengas una conciencia limpia delante de Dios de saber que has obedecido a su palabra y que por la palabra que está aquí en la Biblia tú sepas que eres cristiano. No te confíes en lo que dijo un pastor, no te confíes en lo que dijo una denominación que tú ya eras salvo. ¿Cómo entraste aquí? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios te llama, pero eres tú quien responde a ese llamado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos iluminas, nos instruyes, Señor, para salvación. Gracias por cada persona que has traído el día de hoy, Señor. Yo te pido que sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga entendimiento a los corazones, Señor, decisiones. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén.